Go ahead. Cool. So welcome. So this is a very brief talk on the health coach training and why you might want to do it for your own personal reasons or for your own professional reasons. Both are quite valid. In fact, they're the same, because you're never going to be a professional in this field if you have not applied this stuff personally, right? Which is why I always like to say that this is a health coach course, but you don't need to want to be a health coach to want to do a course like this, because ultimately the most important client you're ever going to have is yourself. And the second most important client you're ever going to have is your family. And so you don't need to be a professional to integrate this information in a powerful way to your benefit, no matter what. So this is, when you do the program live, it's different. If you do it online, the entire thing is self-paced. But when you do it here live, we compress it into 10 very intense lecture days. In here in Bogota, it's broken into 5 days, and then a weekend to kind of like breathe, and then 5 more days, right? And the evening sessions, I think here it's in the evening sessions, right? So in the evening sessions, that's when we'll be following this slideshow, which tracks the syllabus and tracks the curriculum that obviously is provided with the course. Of course, along with the course is one of our main manuals here by Dr. Robert Morse. Another of our main manuals here by Dr. Robert Snydock. And then we have a couple of manuals on recipes and such like that, client intake forms, and all kinds of other professional materials for you if you go out there into the actual world and want to make a living out of this, which is really the greatest blessing in the world, because if you can make a living helping people feel better, that's probably, I do that in the whole yoga kingdom that I'm that I do trainings as well, so I know what it's like to make a living making people feel better. But even with the yoga, it's very limited, because if you can't teach people how to eat, and you can't get them to transform the other parts of their life, although the yoga will help them a lot, it's only a good 30% of the picture. So, okay, so here we are. Like I said, this slideshow is pretty comprehensive, to say the least. I'm not gonna really stop very much. I just want to show you what you're dealing with here. Okay, reasons to exercise, rest, all about the cell. These are the medical doctors that are kind of overarching our program here and providing a lot of authority. Psychological factors about the mind, connected to clients, psychology, and then we get into the real thing. Okay, toxicity, acidosis. We talk about meat. We talk about the different kinds of classes of organisms and all this. There are a conversation about that. Spiritual reasons, spirituality, dairy products, protein, eggs, the whole thing. What is protein? Why? The whole entire science of this. Essential fatty acids, anti-aging, bioaccumulation, toxicity, common poison of diet, stimulants, alcohol, salt, all these things, diabetes related to sugar, about natural living, because it's not just about how do you eat, it's about understanding the rest of the picture here. And then, of course, about being a professional coach, how to interact with your clients, goals, life coaching, health coaching and life coaching, both, weight loss, helping people, coaching people with weight loss, emotional stuff, the business side of this, resources that we have, and now we talk about nutrition itself, raw food versus cooked food, good fats versus not good fats, enzymes, vitamins, minerals, the difference between the inorganic and the organic, phytochemicals, the vitamin B12, the carbohydrates, the sugars, food combining, sugar itself, wheat, beans, empty calories,
Now we talk about the health of the body, cardiovascular system, the blood and the lymph, the cells, the digestive system, eliminative system, endocrine system, skeletal, muscular, nervous, respiratory, energetic flows, the nature of these chemistry really, detoxification, what it is, the healing crises, what we expect when we see people fasting, bowel management, colonics, enemas, probiotics, standard diets. We talk about the American diets, the Atkins diets, all the fad diets, Ayurveda not being a fad but being something we do talk about, the blood type diets, all these things that you've heard about, okay? Macrobiotics here, and we break that down. Talk about the role of genetics in all of this stuff, okay? How constipation is related to parasites, cholesterol, aging, heart attacks, adrenal gland stuff, cancer, which is really our main theme in this whole training is cancer. Okay, I mean, where's the problem that we have in this world right now? It's cancer. On every level, at every age, in every part of the body, cancer is everywhere. Neurological disorders are also everywhere. We talk about those. Diabetes is the big thing now as well. I mean, it's like they're all the big thing. Everything's the big thing. Jeez. Obesity, Atkins diet, skin disorders, more natural living, clean water, good sleep. This is a very interesting slide when we get to that one day. And we talk about some books. This is my book, by the way. Power versus Force is a really important book that I will teach about as well. Tractor field, levels of consciousness, and then that's kind of it. And each slide we really do take our time. Okay, so that was about 200 slides or so, but each one we give a good. Each one gets its due because each slide is a lesson, right? Okay. Does that make sense? Yes. What I did just now was the fastest, present, just so you can see the scope of it. So really, it's just a lot of fun more than anything. I mean, learning this stuff is so much fun. I think it's really fun to learn the truth. I think it is. I think it's fun to come out of the darkness and be like, wow, no wonder why all this stuff is happening. I think, honestly, that kind of thrills me a bit, to like have things make sense now and not be confused anymore about why things are happening to people that we love or to ourselves, So that's kind of the whole thing, everyone who does this program, it's definitely a lot because you got to read, okay, and there's a lot of homework questions, and it's a real school. Now you don't have to finish all of that stuff in 10 days. Usually what happens is I do the lectures, and then you give yourself 2 weeks after the lectures to get all the homework done and finish the reading, and and you give yourself that little window to finish, and then you turn it all into the school, and then you'll get your certificate at that point. It's not impossible to do it in 10 days, but I don't know why there's no real reason to stress it out. This is information that you're learning for the rest of your life, so it's not a hurry. Does that make sense? So now, I'll answer your questions. Basically, let's go to this one. I did want to go to this one slide. To give you an example of what the training's like, let me teach one slide. Okay? Why are we needed? Yeah? Why are we here? Why did I make this course? Well, because if you look around, all I see is people that have diseases, and that are people that are sick. From the young to the old, I see very few very healthy people, and I see a lot of people that are suffering. When someone gets sick and has a disease, it scares them so much psychologically that their quality of life is just basically over. So, when someone's told they have cancer, that's a change. That's not the kind of information that lends to peace of mind. You understand? So we're talking about
serious suffering. I mean, why would someone have to be told that if it wasn't necessary? If we could prevent it. Prevention is better than cure. Now, you don't get any credit for being a master of prevention because nobody knows what you're doing when you're preventing. However, it's still better than cure, always. Now, when I say the herd is heading off the cliff, everyone has got a problem. Everyone is sick. Man, the hospitals are just full of young people. Young people, hospitals. That's not normal. That's common, but that's not normal. I think it's important that we distinguish the difference between normal and common, and I don't think people do. People think that what's common is normal, like being overweight is normal. No, being overweight is common. It's far from normal, right? It's a sign of a pathological state of your body. So whether it's my own father who has a cholesterol pill, followed by the blood pressure pill, followed by all the other things that, he's got at least 3 or 4 I think he's taking every single day. Or it's my niece who is diagnosed with Crohn's disease, and my sister won't listen to anything that I have to say and only wants to go by what the medical doctors are going to say, so they gave her steroid pills. No one mentions to her about what she eats. Can you imagine? She's got Crohn's and no one talks to her about what she's eating. They just want to give her more and more pills and make her sicker and sicker for the rest of her life. They want her to be sick. To the kids in the cancer ward, the 5-year-olds with cancer, the babies born with cancer now. So everyone's just falling off the cliff. Everyone's sick. You know what I mean? Everyone is, and not just small sick, big sick. Like real poor quality of life kind of stuff. Now, that's why we're here, because what we are seeing out there is clearly not working. The modern medical paradigm of the information that's out there about how to eat, the information is out there about how to stay well, the information is out there about how to take care of yourself, that information is non-existent. So that's why no one knows what they're doing. That's why there's so much confusion. Now look at the next thing. Experts all disagree. In the field of nutrition, have you figured that out yet? It's like you read this book of the week, right? This book of the week says this, as this, famous doctor gets some press. The New York Times wants to cover this doctor's book this week, and now they're the famous, it's the zone diet, or it's the eat for your blood type, or it's some new incarnation of the Atkins diet, of which there's just almost innumerable, right? Come on in. Buenas Come on noches. in. Bienvenidas. ¿Hablas inglés? No. Okay, cool. Entonces, estoy simplemente hablando un poquito de por qué este curso existe, por qué estamos acá. Primera es que todo el mundo está enferma, muy enferma, ¿sí? Diabetes, cáncer, Alzheimer's, depression, depresión, ¿ya? Todas cosas, y nadie tiene calidad de la vida, y está empezando muy joven ahora. Cáncer en los chicos, cáncer en chicas. Es un señal que lo que estamos haciendo en este mundo afuera no está funcionando, ¿okay? Por nada. Y un problema es que todos los expertos no están en acuerdo, están contradiciendo ellos mismos, ¿sí? Ese experto dice que proteína es todo, ese dice que no, es carbs, pero es esta clase de carbs, y esa persona no es carbs, it's the fat, es la parte de fat, porque es the Mediterranean, y todos están diciendo, y es doctor esto, diciendo es doctor esto, diciendo es, y todos doctors están con... Yo tengo algo a decir de esto. Experts disagree, experts opinion. ¿Ya? Mira. ¿Tú piensas que yo puedo tener una opinión de lo que, por ejemplo, un oso come en naturaleza?
¿Es algo que puedo tener mi opinión en que un oso come en naturaleza, sí o no? Oso, bear, right? Que comen osos en naturaleza. ¿Puedo tener mi opinión o es un hecho? ¿Qué es? Un hecho. Es un hecho. No es una opinión. ¿Puedo tener una opinión de lo que un oso es? No. Necesito ver que están comiendo osos y eso es lo que yo soy. Osos comen pescado, osos son omnívoros. ¿Okay? Yo no puedo decir que oso come lo que no comen. Y no es una opinión. No puedo tener una opinión de lo que comen delfín. ¿Puedo tener una opinión de lo que comen delfín? Mi opinión. Lo que mi asunto, mi punto es, somos una especie de naturaleza. Lo que comemos no es sujeto de opinión de nadie. En la misma que no es opinión de lo que una lagartija come. This is nature, ¿me entiendes? We are Homo sapien, primata. So, opinion does not apply. You understand? Está en todo el mundo en diferentes opiniones, pero ¿cómo puedes tener una opinión de lo que una especie come en naturaleza? You can't. You're not allowed. No se permite. De la misma forma no se permite tener una opinión de lo que otros animales comen. No es en el mundo, en la reina de opinión. Okay. Pero qué pena para todo el mundo, porque todos están contradiciendo cómo sabes qué es verdad, qué es no verdad. ¿Cómo sabes, personas normales? Es imposible. Es imposible nadar en estas aguas tan girando, ¿sí? Tan confundido. La única forma es estudiar, estudiar, estudiar y experimentar, experimentar, experimentar. Y cuando lo que estudias se unen con lo que experimentes, esta es mastery. Yes, knowledge. Yes, mastery. You understand? So este programa no es solamente intelectual. Yo estoy dando dirección a lo que necesitas comer para estos 12 días. Es 12 días porque es 5 un fin de semana y 5 más. ¿Sí? ¿Eres vegetarianas hasta ahora? Vamos en el proceso. Empezando un poquito, ¿sí? Bueno, entonces estás en la vegetariana, ¿sí? ¿Vegana? Poquito. No importa, para mí no importa porque es un proceso. Solo pregunto por mi curiosidad. Sí, porque cuando cambias, sientes la diferencia cada paso. Es increíble. Si sientes un poco de diferencia, menos carne y menos pollo y menos pescado. Cuando dejas leche y queso es como un salto muy lindo. Ok. Todo el mundo está sufriendo. Yo tomo esto personalmente porque si estoy en la calle y alguien me ponga con una inyección en la calle y después tengo cáncer, ¿qué es? That's un assault, right? Esta persona puede ir a cárcel. Yeah? If I'm in the street and you give me cancer with a jail. So, porque si yo no voy a mi médico y esta información que me está dando causa que tengo cáncer, porque él no está responsable. ¿Qué es la diferencia? Una interacción, después de interacción yo tengo cáncer. ¿Por qué está bien? Porque el médico va a ganar mucho dinero por tu cáncer. Hay mucho dinero en cáncer. No hay ningún dinero en prevención de cáncer. Ningún dinero. Nadie tiene interés en eso. ¿Ok? Y es preventable. Si sufrimiento es preventable, preventible. Previsible.
What? What is it? Es prevenible. Do you even know? What is it? Prevenible. Prevenible. Okay, preventable. Ajá. Qué lástima. Qué lástima. Qué pena. Es prevenible y está pasando. Oh, tienes cáncer, pero no necesitas tener cáncer. No necesitas morir cuando tienes 22 años. No necesitas. Podemos prevenir y también podemos girar la esquina y ir a otra dirección si estamos trabajando bien en lo que estamos haciendo. Hay mucho, 80-90% de personas con cosas muy graves pueden sanar si aplican esto. 100% no, 80-90 sí. Pero ahora si tienes cáncer, tu chance de tener una vida buena es 0 con chemotherapy and radiation. Si vives 5 años con muy mala calidad de vida, pero si vives 5 años, es éxito para ellos. Si sobreviviste 5 años, esta significa cancer success. ¿Perdón? ¿Esta success es el éxito? 5 years of die slowly and feel terrible and never be yourself? That's success? In their world, it is. In my world, that's failure. I would rather fail trying to get my health back 100%. ¿Me entiendes? Prefiero fallar tratando de recuperar mi salud 100% para que pueda tener 50 años de salud y fallo y muero. Ok, porque esta otra dirección, 5 años de esta calidad, esta no es éxito. Prefiero fallar que tener este éxito. Esta es mi opinión y podemos tener nuestras propias opiniones personales si tenemos que confrontar esta decisión. Mejor que no tenemos que. Mejor que sabemos cómo prevenir. Cómo prevenir es cómo comer, cómo ejercitar, cómo pensar y cómo descansar. 4 cosas. ¿Okay? Y esta es la escuela. Prevención es mejor que cura. Mejor que prevenimos que curamos, porque curamos mucho estrés de diagnosis. Oh, tengo cáncer, mucho estrés. Mejor que nunca tienes esto. Mejor. Okay? Prevention better than cure. Y en este mundo, este health coach, el nivel que tú puedes ayudar a personas es muy profundo. Imagínate, tú ayudas a tu amigo, previene que su hijo o hija tiene cáncer. Tú previenes esto con tu información. Imagínate, esto es very easy. Cambias unas pocas cosas, prevent cancer with kids. Yeah, of course. We cause it. Estamos causando nosotros mismos. It's no coincidence que todo el mundo está enfermo y todo el mundo no sabe cómo está, lo que están haciendo. No es coincidencia. Si vivo esta forma vegetariana, no es garantía que vas a vivir para siempre. No. Yo puedo tener toda esa información y yo puedo no sobrevivir muchos más años. Nadie sabe mucho. Pero lo que sí sabemos es esta otra dirección. No funciona para nadie. ¿Sí? Y esta funciona para la mayoría y reverse 90% de síntomas y enfermedades muy graves.
sabemos esto, sabemos que esta otra forma no funciona, de occidental, medicine se llama palliative, symptom-based, solo están interesados en síntomas, no en causas. ¿Cómo pueden ayudar a personas si no saben nada de causa? Dios mío, vengas por doctor y tienes dolor de la cabeza. El doctor dice, ¿cuántos vasos de agua has tomado hoy día? Quizás estás deshidratado. O ¿cuántas horas de sueño has tenido estas últimas? O ¿has hecho ejercicios en las últimas 3? O él dice, no tengo problema, tengo solución. Tylenol, una cosa muy fuerte, más fuerte y menos fuerte. Aquí está. Toma 2 de estos cada 3 horas, no vas a tomar dolor de la cabeza nunca más. Y yo he hecho mi trabajo. Pero nuestro punto de vista es esto. Pregunta para nosotros, ¿eh? Pregunta. ¿Es falta de Tylenol causa de tu dolor de la cabeza? ¿Es falta de Tylenol? ¿Entiendes mi pregunta? ¿Entiendes la pregunta? De acetaminofén, de un ¿De medicamento? ¿Falta de medicamento? ¿Es la falta de medicamento la causa de dolor de la cabeza? Entonces, ¿por qué un médico va a dar medicamento? Para algo que no es la causa. ¿Y entiendes el problema con este sistema de pensar? Están complicando cosas, no ayudando nada. Porque estas farmacéuticas son muy fuertes, muy malos, muy extraño a tu cuerpo, muy malo. Hasta acetaminofén, hasta aspirin, todos malos. Nunca tomo cosas así, nunca, no. Y nunca tengo dolor de la cabeza. Porque si haces ejercicio y descansas suficientemente, sabes cómo comer y sabes cómo pensar, esta es la fórmula para éxito y para prevenir y para reverse cosas que personas quizás están enfrentando. ¿Ok? Ya está mi poquito de charla. Los materiales están acá. Está lo que digo, es 10 días muy intensivas. Hay que leer mucho. Y un libro solo tengo en inglés. Es true. Pero esta no es una razón no hacer el curso, porque la información está tan fuerte y tienes que leer en inglés, con computer y todo eso, y translate, pero esta es, porque hay algunas informaciones que no están en español ahora. Programa si es en español o si es en inglés, hay un traductor. Okay. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Quieres que hable más de algo? Yo ya había leído y había tenido la información, entonces ya está más claro todo el tema, Sí, el contenido lo que del es. curso. Sí, me parece que es lo que estoy buscando. O sea, sí. Okay, muy bien, muy bien. Es profundo. O sea, Muy profundo, y es mucho más profundo que he dicho, porque es muy espiritual también. Es lo que digo, todas las ciencias están en alineamiento. Química, electromagnética, biológica, anatomía, psicológica, espiritualidad, todos están diciendo menos animales, más frutas. Es muy interesante que hasta en la Biblia, mira la Biblia que dice la Biblia, no mata. Muy simple, no dice la Biblia no mata humanos. La Biblia dice no mata. Es interesante que todos están diciendo la misma cosa. Sí, gracias. Y ellas acá, hay preguntas, dudas, algo que quieres que comento más. Ok, voy a hacer un smoothie para disfrutemos, un smoothie, ¿ya? My favorite recipe, ¿ya? Mi receta preferida.
Can you go down and grab the frozen stuff from the freezer? And can you grab my business card, the trifold things for the contact information? El curso es aquí, no es aquí. El curso es aquí. Yes, it's here. Yes, I think it's in this room, just like this. Yeah. Como 3:30 horas cada noche, como night school, escuela de noche. Sí. Para que todo el mundo pueda hacer. Sí. Si hago en el día no es justo, you know. Pero es mucho, pero no hay otra forma de hacer, hay que hacer en una forma intensiva. Y aprenda y después viva, práctica por años y el resto de tu vida. Y lea y refuerza. Sí. Preguntas personales, preguntas de tu dieta personal, algo que comento más. ¿Practicas yoga? Empezando. Ok, bien. ¿Y tú? Sí. También empezando. Empezando, ok, good. Yeah. Yeah, realmente es 4 cosas, no es una cosa. No es solo cómo comes. This is fundamental, but not all. There's 4 fundamental. Cómo piensas. Hay que ser consciente. Cómo duermes. Si estás deprimido de sueños siempre, no está bueno para tu sistema inmunológico. ¿Qué tiempo es ¿Es suficiente? Para Si puedes despertar sin alarm clock, significa que has tenido suficiente sueño. ¿Entiendes? Si necesitas alarm clock, falta. Esta es, yeah. So, el cuerpo. yes, porque sabes que tú no puedes dormir si no necesitas dormir. ¿Sabes? Es imposible. Y si puedes dormir, es porque necesitas dormir. Es interesante, así. Yes, fácil. Porque has despertado antes y eres despertado, right? Despierto, boom. No puedes return to sleep. ¿Entiendes? I'm awake. Significa good. Yeah. If it's like beep beep beep, no, beep, no, beep beep, no. You know, if it's like that, then más temprano necesitas ir a dormir. En la noche. Sí. Hay 2 formas de extender sueño. Uno es más temprano, otro es más tarde. ¿Sí?